Minutos, una hora menos en Canarias, y hay 7 preguntas y media para iniciar el día, la primera de las cuales es... La primera pregunta no es mía, la planteaba el presidente de la comisión. ¿Por qué se renovaron unos tramos y otros no? La segunda. ¿Cuántas soldaduras se han llevado a cabo en la red ferroviaria independientemente de la que dio origen al siniestro? La tercera. ¿Pudo haber colapsado el tramo de vía antes incluso de que pasara el lirio? La cuarta. ¿Funcionan o no funcionan entonces los trenes auscultadores hasta donde realmente se ha escrutado la conservación, la conversación no, y la seguridad del sistema? La quinta. Se agradece la omnipresencia de Puente dando explicaciones, pero ¿cuántas versiones distintas y excluyentes apuntan a la confusión? La sexta. O sea, puede hablarse mucho y comunicarse poco al mismo tiempo. La séptima. El PP cita a Sánchez en el Senado y el presidente comparecerá en el Congreso. ¿Desde cuándo un partido y otro creen que las cámaras son su terreno de juego político y no el espacio de la representación ciudadana? Y la media, que es la última. Cuestión por puntualidad, por el caos. ¿Existe el riesgo de los que ciudadanos se tomen en serio evitar el tren y que... Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Siguen mandando en las portadas las informaciones sobre las hipotéticas causas de Adamuz. Hubo un error en el pliego de las obras referidas al tramo donde se produjo el accidente. La razón: Adif admite que había un error en las pautas para hacer la soldadura. Óscar Puente ya lo ha reconocido, pero asegura que ese error no afectó a la salud ferroviaria porque se corrigió a tiempo. El Español: Puente atribuye a un error que el pliego de Adamuz impusiera una soldadura contraria a la normativa de Adif. Fuentes de transportes aseguran que durante la obra se corrigió lo establecido en el contrato y la soldadura clave en el accidente se ajustó a la norma. Iñaki Barrón, el presidente de la CIAF, la comisión que investiga el accidente, dice en una entrevista con El País: queremos saber qué se ha hecho y cómo se ha hecho. La investigación, claro, apunta a la soldadura, es decir, a la pieza que une lo viejo, el tramo de 1989, con lo nuevo de 2023. El Confidencial cuenta lo siguiente sobre el mantenimiento de esta infraestructura. Adif adjudicó la supervisión de los carriles a una empresa participada por la misma que los fabrica. ABC: la falta de actuación de Adif con una vía defectuosa provocó otros 2 descarrilamientos, estos sin víctimas y en otros puntos de las vías AB. El Mundo recapitula en su portada: la investigación concentra toda la responsabilidad en Adif y Puente. Leo en todos los periódicos una noticia que La Vanguardia lleva a su portada: 2 cargos de Renfe y Adif caen por la crisis de movilidad en Cataluña. En los medios más cercanos a la oposición se subraya que ha habido destituciones por el caos en Rodalies, pero no por el accidente de Adamuz, y se explica que Puente lo hace así para que Salvador Illa no exija su dimisión. El Español: Óscar Puente destituye a 2 altos cargos por el caos de Rodalies, pero a nadie por los 45 muertos en Córdoba. La razón: las infraestructuras públicas pasan de orgullo a pesadilla. Mientras tanto, habrá funeral religioso, pero se cancela el acto laico que pretendía el gobierno. Leo en El Mundo que la ceremonia será presidida por los Reyes, y en La Razón que María Jesús Montero, candidata del PSOE en Andalucía, busca un hueco para poder estar. Y en este contexto ha llegado la última gran maniobra de distracción de Sánchez, que es hoy debate en la mayoría de portadas. ¿Y qué otros aurrescus se bailan con el estilo milenario del Lekeitio en esos chocos de la infraestructura? O sea, ¿de qué me vas a hablar de la regularización? Aupa, patrón, aupa. Está lindo. Ahí la maniobra de distracción y luego patrón. se distrae. Regularización masiva, proclama la portada del País. PSOE y Podemos pactan una medida que puede beneficiar a 500.000 personas. El Consejo de Ministros tramitará la norma por la vía rápida, que no requerirá el respaldo del Congreso. Podrán acogerse quienes acrediten que estaban en España antes de acabar 2025 y carecer de antecedentes. El diario.es explica que es un pago de Moncloa a Podemos a las puertas de los presupuestos. El Mundo: Sánchez pacta con Podemos regularizar a más de 500.000 de inmigrantes. En los medios con línea editorial de izquierda se cuenta la noticia en positivo. Y al otro lado del río: patrón, sabes que te quiero. Si la gente supiera cómo bailas el aurresco al anochecer junto al árbol de Guernica. Al otro lado del río, los periódicos acusan a Sánchez de levantar una cortina de humo. El Confidencial: regularización express, pagar a Podemos, quitar a Adamuz del foco y dar gasolina a Vox. El Español: Sánchez recurre al papeles para todos en plena crisis por los muertos de los trenes y alimenta a Vox. Y sobre lo de las pensiones, parece que va a caer el decreto, porque el gobierno ha metido en el mismo decreto una vez más cosas que no tienen nada que ver, entre otras una medida antidesahucios. El PP dice que votaría a favor si se votara por separado. Junts también está en contra del ómnibus. Y profesor, cuidado que has dejado el ómnibus mal aparcado. Gracias, Dani. A ti, patrón. En la hoguera de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa? Pues en su columna Ignacio Camacho dice que los trenes de mantenimiento no funcionan, punto suspensivo, por falta de mantenimiento. Séneca y Abril, que así se llaman, llevan tiempo arrumbados como juguetes viejos, una forma escandalosa de rizar el rizo de la dejadez en este caos. En ABC también 30 organizaciones feministas denuncian al Ministerio de Igualdad, al Instituto de las Mujeres, por normalizar el velo. Montero financió un estudio para evitar la islamofobia de género. De hecho, el viernes pasado en su columna del País, Nayat El Hachmi denunciaba esto, que se había metido en la web y lo veía.
En el mundo, ¿por qué todo el mundo habla de David Duclés? Porque él quiere, habla con varias personas. Juan Márquez, crítico, dice, llegará ministro de Cultura si quiere, porque es un hombre ambicioso, quiere estar siempre en el candelero, dar titulares, provocar. Si lo que quiere es comprarse un castillo, lo está haciendo muy bien. Si quiere ganar el Cervantes, igual no tanto. Y en El País hablan de la polémica del tinglao que montó Pérez Reverte. La polémica alcanza al título 1936, la guerra que todos perdimos. Y Pérez Reverte admite que faltaba el interrogante. En El País, Japón se queda sin pandas por primera vez en 5 décadas en plena tensión diplomática con Pekín. Hay un estudio sobre cultura científica de la Fundación BBVA y depende del periódico, ha escogido un titular u otro dentro de lo que creen los españoles. El Mundo, un 30% de españoles cree que el cambio climático no se debe a la actividad humana. ABC, el 28% de la población cree que nos han visitado alienígenas y el gobierno lo oculta. Y en La Vanguardia, 2 de cada 3 españoles ignoran que los antibióticos no destruyen virus. En La Razón, Trump contra la ciencia y la ciencia contra Trump. Ya ha infligido un daño a la ciencia en Estados Unidos que tardará de 5 a 10 años en revertirse, según la revista Science. Y en ABC se está celebrando Madrid Fusión y ya ha sido elegida la mejor croqueta de este año. Es la del restaurante Salino en Madrid. Pero mi favorito de Salino es el taco de gallinejas. Es crujiente, Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy, profesor. Ya mismo expansión. Santander prepara 40.000 millones para los accionistas. El accidente castiga a los grupos españoles en la puja internacional de la alta velocidad. Ayuso va a rebajar medio punto en el IRPF de Madrid desde 2027. Hay una editorial de expansión que habla del éxito del modelo madrileño y dice que desmonta el relato falso de la izquierda contra la apuesta por desplegar una política de bajos impuestos, desregulación económica y recorte de la burocracia frente a las autonomías que más ahogan a los contribuyentes como Asturias y Cataluña. 5 días. El Banco Central Europeo va a revisar los créditos hipotecarios para evitar una nueva burbuja inmobiliaria y para que no lo acusen cuando las cosas vayan mal. Más, la caída de los bonos japoneses destapa un riesgo, ojo, de 7 billones. Después te cuento lo que dice el Wall Street Journal. El Economista, la crisis de Rodalíes, Adif ejecuta solo la mitad de lo presupuestado. Prensa económica internacional, Financial Times, están endeudándose cada vez más las Big Tech, dice el FT, que esto aumenta los temores a los riesgos por la cuestión de la inteligencia artificial en el mercado de bonos. Terminamos con el Wall Street Journal, que habla del oro, los famosos $5.000 que se han superado. Dice que, bueno, la inflación es una razón, pero el Journal cree que no es la razón fundamental. Habla, en cambio, de la inestabilidad económica global. Acusa a Trump por la guerra comercial con Europa, por lo de Groenlandia, también ha amenazado a Canadá. Hay otros problemas en otros países. Habla de Japón. La primera ministra Taikichi, claro, que lo que quiere es ganar las elecciones aumentando el gasto público. Y además está Europa y las dudas sobre la capacidad para hacer frente a su enorme deuda pública. ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima, el roto en El País. Se ve un accidente ferroviario con la rotura de una vía. Y el texto es: la corrupción y la mala gestión corroyeron el acero. Contemos ahora la actualidad deportiva con Félix José Casillas. Y a la espera del temporal de Champions que va a llegar mañana cuando se celebre la última jornada con 18 partidos, todos a la vez, se va a resolver la situación de intranquilidad de gran parte de los equipos, se va a regularizar la siguiente fase de la competición. Los equipos que tienen que jugar la eliminatoria previa, los que van a pasar a octavos de manera directa y los que no cumplen con los requisitos para continuar en esta competición. Seguro que podemos contar mañana una gran jornada de radio. Hoy es el día de las ruedas de prensa, así que vamos a escuchar al entrenador del Benfica, José Mourinho, antes de su enfrentamiento contra el Real Madrid. Raíl Viejo, el portugués, Raíl Nuevo, Arbeloa, cuya soldadura hace años como técnico y futbolista se considera una de las claves de la vuelta del orgullo al equipo blanco. Pero, aunque os cueste creerlo, la salida de Mourinho del Real Madrid fue hace 12 años y medio y en Portugal no se descarta que una derrota ante los blancos suponga la caída del director operativo del Benfica. Vamos a escuchar también a Flick, al entrenador del Barça, al que seguramente le pregunten por el rival, el Copenhague, pero también por la fuga de talento. Dro, que es el nombre artístico de Pedro Fernández, de 18 años, deja tirado al Barça y se va al PSG por 8 millones. Si es que el club azulgrana
viaja a velocidad limitada cuando se habla de dinero. De la renovación parcial del equipo, quedan 6 días para el cierre del mercado. Se le va a volver a preguntar a Diego Pablo Simeone y si será suficiente la inversión anunciada. Los noruegos del Bodo se han ido a Benidorm a preparar la cita y ya sitúa en Múnich al alto cargo de los fichajes rojiblanco, a Matteo Alemany. Mañana se jugará también el Athletic Sporting de Portugal y el Villarreal, que viaja a Leverkusen. Girona y Getafe empataron un gol en la última cita de la jornada 21 de Liga. Y el tenis, el alemán Zverev va a ser el rival de Alcaraz y el murciano derrota en un ratito al australiano de Miñaur. Partido que va a comenzar un poco más allá de las 10:30 de la mañana. Da el tenis para muchas historias. La más comentada en las últimas horas es la de las pulseras. No dejan a los jugadores ni a las jugadoras llevar un reloj pulsera debajo de la muñequera. Alcaraz se lo obligaron a quitarlo el otro día y el jefe de la marca dice que tienen los permisos, que no es de paje y que cuestan 232 euros. En 6 minutos... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En 6 minutos pasará algo. A ver, ¿qué pasará? Ah, No, dímelo. ponga la radio y en 6 minutos lo escucha. No me dejes así. Dímelo. 1 hora menos en Canarias. Ahora seguimos. Vale.